Como ustedes han dado cuenta, no hemos visto única o exclusivamente el desarrollo de la cruzada. Hemos ido viendo diferentes elementos que están vinculados. O sea, ahora más adelante vamos a ver y ya empezamos cuando hablamos de la Segunda Cruzada, veíamos, por ejemplo, em, cómo fue recibida la llamada de la cruzada por la nobleza. Eh, Cuando el Papa Urbano II hace este pronunciamiento tan inesperado eh, por parte de la cristiandad, ¿sí? Y él de buenas a primeras se para frente a la congregación y transforma el pedido que a él le había hecho en su momento pues el emperador bizantino, Alexius I, cuando le dice que por favor le ayude a, a convocar a un grupo de mercenarios que le mande ayuda militar. Y él se para en 1096 y le dice a toda la congregación que Cristo los llama a la cruzada y a recuperar Tierra Santa. Pues el Papa está jugando con unos elementos, un elemento que era muy poderoso en términos del pensamiento occidental europeo, que era un pensamiento que estaba allí desde puesto, digamos, ya puesto por San Agustín, que era la idea de que hay dos ciudades, una ciudad de Dios, una ciudad del mundo. Jerusalén es la ciudad de Dios por excelencia, por antonomasia. Jerusalén es el sitio desde el cual es posible casi que ascender al cielo, como lo va a hacer Mahoma. Es el lugar más sagrado de toda la tierra. Es el lugar que todo cristiano debería buscar dentro de su proceso de peregrinación. Ir a Jerusalén va a suponer una purificación espiritual porque los cruzados, en este caso ya no solo los peregrinos, van a exponer su vida por razones de fe. La peregrinación a Jerusalén era una peregrinación que se había mantenido y se había conservado a lo largo de básicamente todo el tiempo histórico desde que el cristianismo se impuso y no eran pocas las personas que la hacían. Fue una peregrinación relativamente segura hasta que los turcos, selyúcidas, bueno, el Islam y digamos los pueblos islámicos y después los turcos selyúcidas empezaron a ubicarse claramente sobre la franja anatólica y sobre la franja del Mediterráneo hacia lo que es el Oriente Medio. Entonces, el paso para los peregrinos se vio amenazado por algunas circunstancias o incursiones de bandidismo y demás, y además porque no todos los gobernantes islámicos eran igualmente amplios en el sentido de permitir la peregrinación de los infieles, es decir, de los cristianos, a los lugares sagrados. La cruzada llega en un momento en el que esas dificultades se están incrementando, pero también en un momento en el que el Papa ve la oportunidad de poner a la Iglesia a la cabeza de Europa. Este va a ser un llamado nuevo. Hasta ese momento nunca se había hecho ese tipo de llamado. Había habido guerras en las que la matriz religiosa habían podido estar más o menos presente, pero ni siquiera en el caso de la invasión musulmana en el siglo VIII del 711 sobre los territorios que habían sido de la península ibérica y que eran los territorios de los reyes visigóticos, revestía la forma de una guerra santa.
Era una guerra de conquista. Era un pueblo que llegaba a expandir su dominio sobre otro y era un pueblo que tenía unas características culturales dentro de las cuales estaba la religión que eran diferentes a las del pueblo que estaba allí situado antes. Pero los islámicos no llegaron a matar cristianos por el hecho de ser cristianos y permitieron que el cristianismo se mantuviera y que mantuviera el vínculo con Roma a pesar de su dominación. Lo que Urbano estaba proponiendo era algo distinto, era una guerra de fe, similar a la yihad islámica, es decir, la guerra contra el infiel suponía la legitimidad de privarlo del bien más grande que todo ser humano puede tener, que es el de la vida, en aras de la diferencia religiosa. Cuando la nobleza europea y la realeza europea recibieron esta invitación, se conmocionaron y se sintieron muy próximos a obedecer el llamamiento porque estamos en 1096. Eso quiere decir que faltan 4 años para el 1100, que se espera que sea el fin del mundo. Cada vez que se va acercando a un ciclo, a cerrarse un ciclo, se alborota que se va a acabar el mundo. Por otro lado, habían noticias de que el gobierno bizantino se estaba resquebrajando frente a este nuevo poder. Habían oportunidades económicas más o menos conocidas, pero sobre todo había un furor mesiánico y más que mesiánico, milenarista, o sea, que es fin del mundo. El mesianismo es creer que viene Jesús de nuevo, ta, ta, ta. El milenarismo es que el mundo se acaba. Hay milenarismo y mesianismo desde el inicio de la historia. Eso no llegó ni con los judíos ni con Jesús, eso es anterior. ¿Listo? Bueno, también sí. Pero, por ejemplo, ese mesianismo, cuando nosotros hablamos de lo que fue el reino de Akenatón y Nefertiti en Amarna, estamos en eso. Ve, un día debíamos hacer ese ciclo, en la vida en Amarna. Son 2 o 3 clases, una cosa, es muy bonito, es muy lindo, pues son 2 o 3 clases. Mm, manejando Egipto, no, pueden ser 4. Muy bien, ya más en profundo, es, lo voy a montar. Ya me quedó sonando en la cabeza. Bueno, el caso es que habían algunos conocimientos de lo que podía darse, había este furor mesiánico, había una nobleza militarizada y Europa estaba ya entrando en una fase de cierre de esos primeros, de esas primeras maneras de competencia por el control territorial. ¿Por qué? Porque la nobleza se había ido estableciendo, los feudos se habían ido estableciendo y había muchos hombres peliagudos por ahí, peliones. Entonces, la cruzada resolvía muchas dificultades porque le daba un destino a estos personajes, a estos hombres, a estos jóvenes. La nobleza lo recibió con mucha seriedad y por eso a la primera cruzada van personalidades muy importantes, nobles, sobre todo normandos, que tienen su antecesor
propio de los vikingos y son ellos los que van allá, Hugo de Vermandois y bueno, Balduino y todos ellos son los que se van para allá. La segunda cruzada fue un mandato directo sobre los reyes. Hay mucha angustia y mucha sensación de obligación moral porque se siente en riesgo algo que la cristiandad había recuperado y que era muy valioso, que era Jerusalén. Y bueno, y Acre, y sentían que ellos estaban posicionándose dentro de los territorios y posicionando el cristianismo y que esa era parte de la función evangélica. La tercera cruzada fue una experiencia que mostró esa fuerza todavía de convocatoria del papado, pero también mostró algo muy complicado, y era que las guerras iban a seguir. Y Europa no se caracterizaba justamente por tener mucho dinero, mucho capital. Por otro lado, desde la primera cruzada había habido unas cosas muy malucas. Y es que cada vez que habían podido, los bizantinos le habían metido el puñal por la espalda a los cruzados. A los cruzados no eran muy bien portados también, ¿no? Hacían cosas inadecuadas, pero había habido mucho malestar. La cuarta cruzada es muy importante por varias razones. La primera y más significativa porque marca el principio del fin del Imperio Bizantino. Bizancio nunca se recuperó de lo que significó este golpe. Nunca. Y marca el inicio de la riqueza de Occidente y casi que la antesala de lo que será el desarrollo renacentista en Europa. Para quienes queremos a Bizancio como yo, la Cuarta Cruzada es en buena medida o fue en buena medida un hecho vergonzoso. Bien, eh, la Cuarta Cruzada va a llegar en el siglo XIII, sobre 1204. Y hasta ese momento, vamos a ver que Bizancio había sido el elemento aglutinante, el elemento más fuerte en términos culturales en relación con territorios como Rusia, Bulgaria o Serbia. La Cuarta Cruzada fue promovida por los venecianos. La relación entre Venecia y Bizancio es una relación muy complicada, porque Venecia fue parte del exarcado de Rávena, y esto quiere decir que Venecia fue gobernada directamente por Bizancio. No sé, se me metió una cosita aquí en el ojo, me tiene chiflis, pero bueno. Venecia, eh, cuando Justiniano en el siglo VI hizo la recuperación de territorios italianos, uno de los territorios donde se quedó marcada la presencia bizantina fue toda la región del Véneto, y muy concretamente en Venecia.
Por eso en Venecia hay esas maravillas de mosaicos. Por eso esa extraordinaria construcción que es San Marcos de Venecia, ¿sí? Y los venecianos mantuvieron un estatuto de privilegio con relación a Bizancio, de manera que aun cuando Bizancio se retiró de los territorios occidentales, Venecia mantuvo esa unión, mantuvo las rutas de navegación, mantuvo un espacio propio dentro de Estambul. Luego, con el paso del tiempo, también llegó Génova y como resultante, entre otras cosas, va a quedar mucho más adelante con la llegada de Génova en el siglo XVI, la bellísima Torre Gálata, que la van a construir ellos en Estambul. Bien, mm, para el siglo XIII, el Islam se ha expandido muy fuertemente sobre toda la costa norte de África y está el sultanato fatimí. Y los venecianos y los occidentales quieren recuperar la zona del delta del Nilo, porque es una zona sumamente importante y con la idea o bajo el supuesto de ir a recuperar esos territorios, sale la Cuarta Cruzada desde Venecia. Pero por una razón que nadie entiende, en lugar de ir a plantarse frente al delta del Nilo, fueron a plantarse en Constantinopla. En ese momento, el que está en el trono es Alejo, el hijo de Isaac II, el emperador Isaac II, y em, este le va a ofrecer una gran ayuda a los venecianos si ellos se deslizan sobre Constantinopla y no sobre Egipto, porque resulta que Alejo e Isaac II estaban como emperador y coemperador en Bizancio, pero el hermano de Isaac no, perdón, en ese momento el honreval de Isaac, Andrónico I Comneno, los había depuesto a los dos, los había quitado del trono. Entonces ellos le dijeron a los cruzados que si venían les daban 200.000 marcos de oro en el propósito de que les ayudaran y trajeran 10.000 soldados para pelear, para restablecer en el trono a Isaac II y a su hijo Alejo, ¿sí? Para ese momento, la situación en Bizancio era sumamente complicada. Y realmente los occidentales llegaron y cumplieron a cabalidad con su misión. Le ayudaron a Alejo y a Isaac a recuperar el trono, pero cuando este recuperó el trono, les dijo, no, mañana le pago. Y no les pagó. No les pagó. Y para mayor dolor, en el 2004, en Bizancio se dio un nuevo golpe de estado y tanto Alejo como su padre fueron retirados y subió al poder otro Alejo, Alejo V Ángelo. Los occidentales estaban muy molestos con esta situación. Sentían con justa razón que les habían visto la cara
que Isaac II y Alejo IV ya no les resultaban seres tan confiables porque habían recuperado el poder y no le habían pagado. Y además sentían que necesitaban hacer algo para recuperar su inversión, su dinero, todo. Finalmente lograron convencer a Alejo IV y a Isaac II de que les ayudaran a entrar en Constantinopla. Mientras tanto, Alejo V, que ya se la solía, empezó a reforzar todas las defensas constantinopolitanas con el propósito de prever un posible ataque por parte de los occidentales cruzados. Y en efecto, los cruzados se dirigieron a Constantinopla y empezaron un asedio muy dramático y mostraron que como tenían ayuda de adentro, porque de adentro les estaban ayudando Alejo IV y Nicolás II, ellos lograron vulnerar las entradas y en esa situación, mientras los bizantinos peleaban entre ellos, al punto de que Alejo III Ángelo llegó a hacer cegar a uno de sus rivales, creo que Alejo IV. Entonces los occidentales venecianos tomaron la ciudad a sangre y fuego y no solo tomaron la ciudad, sino que depusieron a los emperadores bizantinos, usurparon el poder y saquearon la Constantinopla, se llevaron todo lo que pudieron, entre ellos la famosa cuadriga de caballos de bronce que está en el Museo de San Marcos en Venecia y que tiene una réplica que está dando sobre la Plaza de San Marcos. Y se adueñaron de las rentas imperiales, tomaron el control comercial del Mar Negro y del Mar Egeo y desmembraron el Imperio Bizantino, constituyendo un híbrido nuevo que se llamó el Imperio Latino. El título imperial se lo atribuyeron a Balduino de Flandes, mientras que Bonifacio de Montferrato fue rey de Tesalónica, Otón de la Roche, duque de Atenas y de Tebas. No terminaba ahí el reparto porque Guillermo de Champlit y Godofredo de Villahardán fueron los príncipes de Morea. El imperio bizantino quedó de todos, entonces en este momento completamente desmembrado. Ahí lo ven ustedes, ¿sí? Quedó bajo diferentes poderes feudales, todos occidentales, y realmente los emperadores bizantinos quedaron relegados fundamentalmente, si no estoy mal, a la isla de Creta. Eh, Se llamó a este nuevo imperio el Imperio de Romania, ¿sí? Y se rigió de acuerdo con los principios feudales de Europa Occidental. Eh, Entre tanto, ¿sí? Entre tanto, vamos a ver que Venecia obtuvo las más grandes recompensas, las mayores ganancias, las mayores ventajas. Y finalmente vamos a encontrar que los bizantinos, concretamente Juan II, va
Vatatzes, que va a ser el emperador que va a sobrevivir, va a buscar sobrevivir y poder recuperar el imperio con la ayuda de un personaje del que vamos a hablar dentro de poco, que era el muy significativo emperador Federico II, que se casó con la hija del emperador de Bizancio, Constanza. Las islas del Egeo volvieron al dominio bizantino, así como Tracia, Macedonia y Epiro, pero no todos los territorios fueron recuperados. Los occidentales mantuvieron Atenas y Morea. Y también la misma Constantinopla bajo su control. Vamos a encontrar que después va a ser emperador Teodoro II, que va a seguir. Teodoro II es hijo de Juan II Vatatzes. Y Teodoro va a mantener la misma política y va, digamos, a seguir los emperadores bizantinos tratando uno a uno de ir recuperando los espacios totalmente disgregados de sus territorios. Finalmente, los bizantinos se aliaron con los genoveses para enfrentar a los venecianos. Génova y Venecia se van a convertir en dos repúblicas rivales, profundamente separadas entre sí. Y de esta manera, Constantinopla va a recuperar la mayor parte de las islas que en este momento controlaba Venecia gracias a la ayuda de Génova. Y Génova, en contraprestación, recibe una serie de beneficios, entre ellos la libertad para comerciar con los mares Egeo y Negro. Del siglo XIV va a ser el siglo XIII, sí, el siglo finales del XIII, los principios del XIV, va a ser un siglo de guerra naval permanente entre Génova y Venecia. Las dos van a tener enfrentamientos absolutamente serios. Finalmente, Balduino II, gracias al apoyo del Papa, va a firmar el Tratado de Viterbo en 1267 y va a poder recuperar Morea, Serbia y Bulgaria como partes del Imperio Bizantino. Miguel VIII también, buscando esa, digamos, consolidación territorial, propone a Roma la posibilidad de unificar las dos iglesias, la iglesia latina y la iglesia bizantina griega. Esto se propone en el Concilio de León en 1274. Eh, la idea era lograr la tranquilidad y que cesara la guerra entre los cristianos. Hasta 1281, el Papa Martín IV realmente va a rehacer la alianza con Carlos de Anjou y va a lograr volver a poner a Venecia dentro del redil, así como a Serbia y a Bulgaria. Pero la guerra contra los bizantinos va a continuar. Y habría sido mucho más seria si en ese momento Carlos de Anjou era señor de Sicilia. Sicilia y Nápoles estaban bajo control francés. Eran los normandos franceses. Carlos de Anjou era un hombre muy duro en sus tratos y resulta que para ese momento
Estaba muy malos términos con los sicilianos y muy malos términos con el papado. Era un hombre muy violento y era un hombre muy agresivo. Carlos de Anjou va a celebrar los oficios del Domingo de Resurrección a la iglesia en Sicilia. Y cuando ellos entran, obviamente entran desarmados, los normandos, los sicilianos los asesinan. Los matan a la mayoría, si no a todos, durante la elevación. Bien, en ese momento el papado, digamos, va a aprovechar para cambiar de tercio y favorecer y apoyarse ya no en Francia, sino en Aragón. Por eso España entra a controlar Sicilia y Nápoles. Ahora, hay algo muy interesante y es que mientras mataban a la gente en la iglesia durante la celebración, los sicilianos tocaron las campanas a rebato y mataron a todos los normandos. Fue violentísimo. Bien, ya después de la muerte de Carlos de Anjou, la situación de los occidentales se debilitó y esto ayudó a que el entonces emperador de Bizancio tuviera la capacidad para recuperar sus territorios de manera definitiva y mantenerlos por lo menos hasta 1453. Sin embargo, para este momento, Constantinopla ha perdido todo el control de la región de Anatolia y esa región anatólica era, digámoslo así, uno de los elementos básicos para el desarrollo del imperio. Bueno, con eso terminamos la Cuarta Cruzada. Ya se dieron cuenta ustedes de lo bonita que fue. Fue el desmantelamiento de Bizancio. Nunca se recuperó. Bizancio nunca se pudo recuperar. Jamás. Y ahora vamos a entrar a un personaje que me encanta. ¿No? Es de los personajes que más me gustan. Federico II. El Stauffen. Vamos acá. Un minuto porque creo que no lo puse desde el Zoom. Acá. Exacto. Un momentito. Bien. Esta parte de la historia nos lleva a otros lugares. Nosotros vimos las órdenes de caballería, nosotros vimos cómo iba la nobleza, vimos en el documental cómo iban las personas que iban a pelear. Bueno, ya entrado el siglo XIII, los reyes de Europa no son tan ingenuos o tan visionarios o tan idealistas como fueran Ricardo o Federico Barbarroja o el propio Felipe Augusto, aunque Felipe Augusto fue el primero que se devolvió, ¿no? Y Federico Barbarroja nunca llegó. Mm, Ellos han descubierto, y les es muy claro, que la ausencia de los reyes, sobre todo cuando son los reyes los que se ausentan para ir a la cruzada, beneficia al papado. Hay una pugna de poderes que se está llevando a cabo, que se está desarrollando. Y resulta que
para esta época ya ha pasado por un minuto porque este se me devuelve un poco al siglo XII, pero no hay problema. Ha pasado mientras está desarrollándose la cruzada, han pasado muchas cosas y ha pasado un papa que eh, se llamó a sí mismo Inocencio III, pero que de inocente no tenía nada. Inocencio va a gobernar los destinos de la Iglesia Católica a partir del año de 1198 y va a estar a la cabeza del pontificiado hasta 1213. Era, no. Eh, ellos fallecían de muerte papal. Una caída, una puñalada, los asfixiaban y preferiblemente los envenenaban. Sí. Morían de muerte papal. Era una afección bastante recurrente. Inocencio III fue un hombre sumamente inteligente, con una formación intelectual refinadísima. Fue un hombre que había estudiado teología en París y en Bolonia, que eran las dos universidades más importantes de su tiempo, y había estudiado con Ugucio, Sicardo de Cremona y Juan de Faenza, que son grandes maestros. Él, como cardenal, se encarga de la redacción de una obra de gran trascendencia que se llamaba De la Contemptu Mundi, en las cuales se hablaba sobre la relación eh, entre el ser humano y el mundo, haciendo mucho énfasis en que la condición humana no era tan miserable como se había planteado en algunos momentos del periodo anterior. Cuando Inocencio llega al pontificado, se encuentra con varias situaciones importantes a las que él va a atender. Una de ellas es que ya para este momento hay muchas voces diciendo al papado y diciendo a Roma cómo es posible que nosotros estemos tan absolutamente centrados en la guerra, en Tierra Santa y dejemos pasar de largo situaciones sumamente graves como la guerra que se está librando en la península ibérica y la expansión cada vez más sensible de la herejía en Francia. Será bajo nuestro querido Papa Inocencio III, no lo quiero nada, lo acepto.
cuando se lleven a cabo dos de las cruzadas más infames, la cuarta y la cruzada contra albigenses. Pero ya hablaremos de eso, porque este papa vale la pena que le gastemos un poquito de tiempo. Bien, eh, Inocencio es una de las personalidades más importantes de la iglesia medieval. También es durante su papado, si no estoy mal, y creo que no estoy mal, cuando aparecen cuando se da la aprobación de la orden franciscana y será bajo su papado que se consolide la orden de los dominicos. O sea, la franciscana va a ser, ya te voy a decir, no, ya les digo, es que este hombre es maravilloso en términos de que conversemos porque tiene mm, con él va a apoyar a Santo Domingo de Guzmán. Viene el concilio de Letrán. Y vamos a ver que él va a apoyar a la orden de los dominicos, pero es que los dominicos aparecen en 1216. O sea, a él no le corresponden exactamente, pero él los apoya. Y los franciscanos que van a constituirse, es que San Francisco está por acá un momento. También a él le va a tocar en la tercera orden seglar de la Iglesia Católica y se va a formar. Es que lo que no veo aquí cuando se forma la orden, como en 1200 también. Son muy cercanas las dos órdenes aquí. La orden franciscana 1209. Las dos se forman bajo él. Bien, pero vamos a tomarnos un tiempo para hablar de él porque hizo hasta lo que no debió. Bien, em, como les decía, eh, Inocencio llegó al pontificado y cuando llega al pontificado, proclama la autoridad absoluta de la iglesia y la superioridad incuestionable del poder eclesiástico en relación a cualquier otra clase de poder. Este era un dogma que ya existía, la plenitud de potestades, ya existía desde lo que había sido el programa de los gregorianos que se venía dando desde el siglo XII. Los papas querían tener el poder, pero los reyes no estaban muy exactamente de acuerdo. Tenían algunas objeciones al poder absoluto de la iglesia. La iglesia católica tiene una transformación muy sensible en el segundo milenio. Hasta el primer milenio la iglesia es muy discreta y mm, es una iglesia donde ciertamente hay diócesis, hay obispados, los obispos siguen funcionando, cumpliendo la misión original que habían tenido en Roma. Y quiero aclarar, bueno, Jesús muere, quedan los apóstoles, aparecen infinidad de iglesias. Las personas que han escuchado la palabra de Jesús, a medida que la, la palabra se va difundiendo, van surgiendo autoridades
Esas autoridades son muy discretas porque la primera iglesia pues había vivido mucha persecución. Después de Constantino, Constantino ve en la Iglesia Católica la opción de garantizar un cierto ordenamiento en lo civil. Los romanos tenían una institución que era la diócesis. La diócesis era una organización político-administrativa. Y Constantino empezó a darle ese lugar a los obispos, quienes habían sido establecidos por la comunidad de creyentes como sucesores de los apóstoles. Porque claro, los apóstoles fueron muriendo, desaparecieron, y era claro desde el primer momento para los miembros de la iglesia que era necesario mantener un control sobre los textos, o sea, que hubiera una uniformidad textual, que hubieran como unas condiciones que hicieran que el discurso fuera más o menos parecido. Por eso los primeros padres de la iglesia se encargan en los primeros concilios, ya con Roma, de organizar el credo, de decir cuáles son los evangelios, de depurar los textos. Muchos evangelios que se consideran apócrifos no son considerados por razones de que se asume que el mensaje ya está claramente abordado en toda su complejidad desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que repiten o dicen cosas que de pronto no son muy claras o que no se encuentran reafirmadas en los otros textos, entonces depuran. Estos obispos muy pronto se van a encargar de ser los administradores locales de las diferentes, de las ciudades romanas. Van a ser algo así como la veeduría del pueblo, la procuraduría, bueno. Y van a adquirir autoridad. Roma les va a entregar unas rentas, los diezmos, les va a transferir recursos que ya eran propios de los templos y de la religión antigua durante el periodo precristiano, como las primicias, o sea, que las personas entregaban o donaban. Esas primicias también implicaban que cuando un sacerdote o tenía su cargo sacerdotal, el salario lo recibido durante todo el primer año lo tenía que entregar a la iglesia. La iglesia se fue organizando. En los primeros tiempos, las ciudades son muy pequeñas, casi inexistentes. Y lo que es verdaderamente potente son los monasterios. Benedictinos, agustinos, ¿sí? Las organizaciones de clausura. No, al principio todavía no hay franciscanos ni hay dominicos. La mayoría son benedictinos y los benedictinos se dividen en cistercenses y clunicenses. Los monasterios son espacios de retiro del mundo en los que quienes están presentes son fundamentalmente las personas de la realeza, no de la realeza, de la nobleza. ¿Cómo surgen estos monasterios? Estos monasterios tienen una idea, un origen muy interesante, porque por una parte, parte de la interpretación de las escrituras y de la vida de Jesús llevó a que, especialmente en Oriente, se diera lo que se llamó el monacato, una cantidad de locos que fueron para el desierto a comer chapules y a vivir como Juan el Bautista. Algunos de ellos se montaban en unas columnas y no bajaban de la columna, eran ay, ¿cómo es que se llaman? Los
Ay, los que viven en las columnas estuditas, algo así. Bueno, y ellos, pues sí, ustedes ven, hay unos monjes, unos monasterios muy lindos, muy divinos. Hay unos bellísimos, esos clunicenses y circenses, mejor dicho. Los estuditas. Bueno, el caso, si los que vivían montados en una columna, no se bajaban de allá. Hay uno que era Simón el Estudita, y la Estudita. Y la columna desapareció porque la gente iba arrancando pedacitos. Bueno. Pero, voy a apagar esta parte de aquí porque no voy a mover la diapositiva. Pero resulta que eh, estos monasterios se hicieron muy grandes, estaban retirados de las ciudades, muchos de esos monasterios se formaron porque cuando llegaron los bárbaros, los romanos cultos se refugiaron porque no se querían mezclar con esa gente. Y entonces en los monasterios se acumuló el conocimiento, los libros, bueno, se cerraron. La iglesia no tenía mucho poder. Los que eran riquísimos eran los monasterios. Pero en el siglo II, 11, 12, todo cambió. Y cambió a partir de la organización, el establecimiento de unas series de formas institucionales, que son de las primeras que les voy a hablar la próxima vez. El matrimonio, el celibato y vamos a ver todo lo que es la confesión y el purgatorio. 4 elementos para hacer el poder de la iglesia. Y con eso terminamos hoy porque eso sí me toca empezar la próxima semana. Estelita, qué rico que estuviste allí con nosotros. Claro, ya sin Gracias, duda. gracias, Gilmita, muy amable. Chao, Chao, madre, gracias. chao, mi corazón, chao.